Este impresionante pueblo es considerado como el pueblo más bonito de Bioko Sur. Su existencia se remonta en los años 1778. Fundado por Larnia Bubi, un grupo étnico bantú originario de la isla de Bioko, antiguo Fernando Po, que llegaron a Guinea Ecuatorial procedente de las costas de Camerún hace más de un milenio. Tras varios siglos de dominio portuguesa, fue conquistado por el brigadier don Felipe de los Santos Toro. La etnia dotó a este pueblo el nombre de Musola y le concedieron el título de cuna de la producción de cacao hacia los años 1778. Los bubis lo llamaron Musola. En el siglo XIX, cuando la colonización española conquistó estos territorios en el sur de Guinea Ecuatorial, mantuvieron su nombre para así evitar confusiones. La construcción de su tercer asentamiento hizo que sus más de 180 habitantes, censados en 1890, fueron esforzados a trabajar duro durante la colonización española. El pueblo quedó así forzosamente colonizado durante décadas. Sus antiguos moradores nunca se dieron por vencido. Hoy tienen los resultados de recuperación de su antiguo esplendor. Así que hoy vamos a explorar este lugar con tanta historia. En el corazón de esta tierra del sur se encuentra una historia nunca contada de un lugar con área de distribución biológico, un refugio para su cambio infraestructural en las puertas de un gobierno abrazador. La idea del gobierno de transformar algunos consejos de poblados en el distrito urbano es porque desde hace mucho tiempo los poblados de Guinea Ecuatorial nunca habían sufrido cambio. Desde el tiempo colonial, la autonomía, el régimen de triste memoria, no se había hecho nada a favor de los poblados. Por eso pensamos de que los progresos y transformaciones que se ven en Malabo, Lubá, Riaba y en todas las grandes ciudades también tienen que llegar a los consejos de poblados, porque el cambio, la transformación también afecta a la mentalidad. Queremos que los habitantes de los consejos de poblados, en el momento que pasan a pertenecer a distritos urbanos, entonces también van a cambiar su mentalidad, porque serán ciudadanos, porque van a vivir en la ciudad. Por eso hemos pensado crear estas pequeñas entidades administrativas. Bueno, el nombre de Musola comienza desde donde estuvo, ese es el tercer pueblo. El primer pueblo estaba en el kilómetro 12, arriba. Ahí estuvo el primer pueblo de Musola. Situada en la parte sur de la isla de Bioko y por debajo de un pico volcánico y que posee un punto de control en la historia de sus tres asentamientos, donde la lucha por sobrevivir ha sido parte de la rutina diaria, enfrentando las adversidades en cada manera de aquel entonces. Los nativos llaman a esta región Mosolá, una región salvaje y solitaria, pero en esta nueva época de su historia, la vida permanece en Musola. Y los bubis autóctonos de la isla son los que fundaron ese pueblo. Y cuando hacían sus ceremonias, pedían a los espíritus, Mosolá, o sea, que los malos espíritus que abandonen la maldad que está siguiendo enfermedades. Mosolá, quiere decir que los malos espíritus abandonen el mal. Con el frescor de esta historia, los nativos parecen buscar formas para contar esta historia con los últimos detalles resplandecidos en el pueblo.
pero por primera vez la estación del motivo del cambio de Musola ha pasado de largo y los recursos ancestrales son casi inexistentes. Hasta llegó el momento de que en la secada de cacao, un secadero de cacao se quemó y como las casas eran de nipas, así se extinguió ese pueblo. Y del kilómetro 12 bajaron al kilómetro 10. En estos años primitivos, la vida era un desafío constante y cada sonrisa ha sido un acto de valentía porque en aquel entonces el futuro parecía incierto. Ese lugar se llama Tierra de las Palomas. Ahí fundaron el segundo pueblo, que durante varios tiempos también empezaron más calamidad de enfermedades, entre tripanosomiasis, en lepras, y la gente concluyeron de que sería mejor dispersarse. Cada uno tomó su rumbo a vivir en su finca. Abandonaron el concentramiento de pueblo, fueron a sus fincas. Esta aventura emprendida por la etnia bubi en el siglo XX es la más importante y que más cambió la faz del territorio, porque supuso en primer lugar una parte muy importante de las tierras de Musola. Supuso también la reducción de la clase alegre de la primera y la segunda parte del siglo XX. Puso los cimientos del siglo XXI. Convertir a este Consejo de Poblado a rango de un distrito urbano tiene que apoyarse también en las experiencias y en las secuelas de los colonizadores y el gobierno de la Primera República. Hubo una expedición cuando venían los extranjeros, una expedición de moravianos que venían a la isla para trabajar. Entonces llegaron, también ocuparon lugares, bosques, desbosquearon y se casaron con las mujeres autóctonas bubis. Como eran trabajadores y curanderos, y las mujeres se enamoraron de ellos. ¿Y qué hicieron? Empezaron un sistema, como eran curanderos, empezaron a eliminar a los hombres bubis apoderándose de sus mujeres. Por eso, al final también cuando ya tuvieron a las mujeres, las prohibieron que no quieren oír el habla bubi en su casa. Así empezaron ese sistema. Por eso se perdió el habla bubi en el poblado de Musola, porque los moravianos prohibieron a sus mujeres que no vuelvan a hablar eso con sus hijos. El sueño de regar las tierras de Musola con agua del río se remonta al menos a más de 100 años atrás, pues ya en los años 1960 unos expedicionarios se habían solicitado permiso a los residentes para un nuevo asentamiento. Había muchos, Chalegre, Peter Kuhn, Yacuengua, Willy Balboa, que era un comerciante que cuando llegaron se instaló en Riaba, después vino aquí. Y Chalegre llegó a ser, como era militar de su pueblo, llegó a ser cabo en San Carlos, llegó a ser cabo. Y con el correr de los tiempos también tenía finca aquí, cultivando finca de cacao. Se casó con una mujer bubi que se llamaba Regina Masala. Se casó con ella. Y viendo esa situación de que la gente estaban dispersados cada uno en su finca, le preocupó mucho. Y como estaba de cabo ahí con el teniente Pedraza, le explicó de que esa situación iba muy mal, porque ya había recabado información de que la gente se dispersaron por las enfermedades. Pero él veía de que se podía fundar otro pueblo, se podía, pero la gente tenía miedo que iba a ocurrir lo mismo. Entonces el teniente Pedraza le dijo que le iba a apoyar, que siguiera con sus planes. Entonces subió aquí, entre entrevistas con los mayores, iban de visita a las fincas, hablando con la gente, empezaron a convencerles. El teniente Pedraza le dio un escrito para que viniera a dar al presidente.
que era el jefe Bubi, ¿no? Que tocaba la trompeta para reunir a la gente. Y le dijo, si fundamos ese pueblo será bajo una condición. Ese pueblo lo vamos a dividir en dos partes. Habrá una parte para los bubis y otra parte para los moravianos. Había mucha gente que no estaban de acuerdo, iban a la fuerza, cogían sus cosas en sus fincas para traerles aquí. Y todo ese terreno era de Chalegre, aquí tenía su finca, donde está ese pueblo. Él mismo ofreció su finca para fundar el pueblo. Y así llegaron a fundar ese tercer pueblo de Musola. Aquí está el tercer pueblo. A principios del siglo XX ya había unos procedentes de la colonización de la tierra de Musola. En esa época, la zona de Musola estaba profundamente sumergido en una extrema pobreza y la transformación intensa de esta situación modificaría su historia en los años 1990. En el año 2015 se conectó a Musola en el canal de la transformación de la República de Guinea Ecuatorial y en el año 2018 se aprobó la construcción de varias obras sociales en Musola. Pero a lo largo de los años, esta magna obra es parte de los resultados del compromiso del gobierno de Obiang-Yema Mbaja para con el pueblo de Guinea Ecuatorial. El sueño de unificar la tierra de Musola se remonta al menos a más de 250 años atrás. Ya pues en el año 2015, el gobierno del país decidió transformar este Consejo de Poblado a un distrito urbano para convertir su historia. En el año 2015 se aprobó la construcción de este distrito urbano, pero a lo largo de los años esta magna obra sufrió diversos cambios. El plan general de estas obras sociales en el distrito urbano de Musola en los años 2015 aceleró la construcción del canal de desarrollo de este distrito urbano y contempló para su rápida inauguración en los años 2019. A menudo, estos gestos acaban con la sequía y la dureza para que los moradores africanos consigan sus objetivos. Como reedificación de su personalidad de contraste, Obiang-Yema Mbaja ofrece una tregua de aportaciones sociales a este pueblo, convirtiéndolo por un momento en un lugar de ensueño, un espejismo en el corazón de estas tierras de espinas. Si hacemos una comparación entre antes de que sea distrito urbano y ahora que es distrito urbano, vemos que hay un cambio enorme porque yo crecí aquí, como les he enseñado, he asistido aquí y ustedes han visto donde asistíamos. El centro, llámese centro escolar, en las condiciones que estaban esos chicos que ustedes han visto, ahí muchos de las generaciones de aquí han pasado. En aquel momento, las calles que hoy se está, ustedes al entrar aquí han visto, yo creo que han dado una vuelta dentro de la ciudad, no estaba así, era todo lo contrario, porque la carretera ultimaba en la casa antiguo ayuntamiento y llámese Abá, porque en aquel momento, como era Consejo de Poblado, tenía un ayuntamiento donde los de la comunidad se reunían para resolver sus problemas, pero no estaba en las mismas condiciones como la que habéis visto ahora mismo, porque estaba todo, todo estaba mal. Digamos que en los años 98, 99, 2000, hasta tanto que 2011, 2012, por ahí, es cuando el presidente asfaltó el viejo casco. O sea, antes de ser distrito urbano, tuvimos la gracia, no sé por dónde salió, pero tuvimos la gracia del presidente fundador en asfaltarnos el viejo casco. Ya teníamos carretera en toda la vieja parte porque no había, teníamos difícil acceso. No había, el acceso no era fácil, desde la misma entrada. La carretera que va a Moca hasta aquí lo hacíamos a veces quizás 30 minutos con coche porque teníamos que ir todo despacio, pero de un momento a otro se cambió y se asfaltó todo el viejo casco, mucho antes de que soñábamos que vamos a ser distrito urbano.
En la transición de la época de esta historia ocurre un equilibrio y la compasión donde el propósito es cambiar el aspecto de Mossola. La colonización interior de las tierras de Mossola, con la ley de base de la creación de los 54 distritos urbanos en Guinea Ecuatorial para la transformación de algunos consejos de poblados, marcó la dirección política de este país. Concedió una gran importancia a muchas zonas rurales mediante las correspondientes obras sociales para acercar la administración a los residentes. Estaba previsto la construcción de las zonas rurales que el amparo de proyectos generales del gobierno planteaba la construcción de nuevos pueblos y viviendas diseminadas. El Ministerio de Obras Públicas fue el organismo encargado de supervisar estas obras, presentándose como alternativa de reforma histórica del distrito urbano de Mossola. Haciendo uso de sus atribuciones para adquirir los terrenos necesarios, el ministerio tutor expropió algunas fincas de café abandonados en una zona que iba a formar la transformación del Consejo de Poblado de Mossola, que dependería de este pueblo. Mossola. En los años 2019 se intensificó los trabajos en el término de este distrito urbano. El 23 de diciembre de 2019 se inauguró oficialmente este distrito urbano y los habitantes del entorno tuvieron que beneficiarse de estas nuevas infraestructuras de base y salir de su triste historia. ¿Qué historia se podría conocer aquí escondido por sus principales habitantes? Pero en esta zona la vida era muy desértica y a menudo muchas insuficiencias para poder sobrevivir e instalarse definitivamente. Muchas familias se desplazaban constantemente en busca de pastos. La agricultura constituía la única alternativa de esta zona. Había muy pocas escuelas y solo muy pocos niños comprendían la lengua oficial del país, el español, y al contrario, en el pueblo de Mossola no había iglesia entre arbustos. Los misioneros claretianos dejaban que practicaran mayoritariamente el catolicismo. Bueno, sabemos que los colonizadores vinieron con intereses de los recursos del lugar y también para infundir su religión, que era la católica, porque el Bubi creía en su tradición, ahí tenían sus dioses que les protegía. Entonces no fue fácil para los blancos, no fue tan fácil. Hubo dificultades muchas ha habido. Discrepancias ha habido entre los Bubis y los colonizadores. No daban preferencia a los Bubis de aquí, porque yo creo que ellos tenían esa idea de que si su niño va en la escuela y ya ha aprendido mucho, ese tesoro que tenemos aquí lo van a llevar. Por eso no aceptaban el aprendizaje a los cursos superiores de los autóctonos. Había impedimentos. Aquí formaron cooperativas. La unión, la sede estaba en Malabo, el Consejo Provincial, así lo denominaron. En las panaderías había un pan que se llamaba pan de burro, que cuando lo compras, lo abres, todo está lleno de moscas. Es lo que los autóctonos consumían. El blanco tenía su panadería que le preparaba sus panes. La historia de Mossola es sellada por la aparición de estas obras sociales que el gobierno actual ha acometido en este enclave geográfico, incluyendo las carreteras, las cuales ya favorecen el acceso en el lugar y las largas caminatas se caen al olvido. Carreteras estaban ya, para salir de Luba aquí era como una hora. Ahora que lo hacemos en 10 minutos. Ahora mismo fíjate que hay niños que van en la clase de Luba, ese señor alcalde les lleva, antes de 10 minutos ya están aquí. Pero aquí, para salir de cruce, este cruce es el camino que va a Moca, para entrar aquí en Mossola, tú podías llevar media hora. Carretera rota, el coche que cae en el bache, los charcos, mira, pero lo aguantábamos. ¿Qué se va a hacer? Las enfermedades también estaban ahí, no había medicamentos. Y incluso los artículos de casa, como jabón. Cada mañana vamos ahí
con la máquina en la espalda, con el machete. A las 7 en punto en la forma. Te llaman, Silvano de Don Bozara, por Macías. Así tú contestas. No dices servidor, o presente. Tú contestas por Macías. Además en voz alta, con viva voz. Os ponen en la formación, os distribuyen, va en el coche a sulfatar cacao, estos a chapear, estos así distribuían la gente. Cada final de mes, ¿qué? Para cuando vienen a pagar, ahí está el problema. Si tú tienes una o dos faltas, ya no cobras nada. ¿Qué puedes decir ahí? Si tú tienes 2 faltas, te dan goma ahí. Había un árbol de una palmera ahí. Tú lo agarras así, te dan 25. Después de este 25 vas al bosque. No vas en casa, Después de 25 vas al bosque, coges tu machete a chapear o a sulfatar. Llegas ahí, te dan 8 líneas. Un capataz te dice, tú vas a sudar a tinta. ¿Sabes lo que es sulfatar 8 líneas? Te dice, hoy vas a sulfatar, y lo sudas de verdad, pero lo haces. Sales ahí a las 2, rendido. ¿Qué puedes hacer? Nada. La dictadura fue general. Casi lo que se hacía en Basacato, lo que se hacía en Zampaca, lo que se hacía en Basilé, eran las mismas costumbres. Sí, la oportunidad que teníamos entonces, de verdad que vamos a decirlo, era el chicharro y el arroz que nos daban ahí, racionamiento. Porque a ti te pueden dar un saco de arroz, 2 hombres una caja de pescado, de ese chicharro grande, te lo dan ahí. Tú ya lo traes aquí con tu familia, ¿qué haces? Ahumarlo. Por la mañana cuando vas en la formación a trabajar, pones uno en tu bolsillo. Cuando vas en el camino, vas picando, tomas agua, ¿qué vas a hacer? Así era la vida. Y casi la educación ya no había las clases, porque se llevaba a los niños al bosque a desgranar cacao. Las mujeres les llevaban hasta la parte del camino de Riaba para chapear los bordes de las carreteras. Los hombres en estatal ahí, trabajando, pero en unas condiciones no normales. El sufrimiento hay que debatirlo. Gracias a Dios pudimos partir de este momento tan riguroso, de verdad un momento muy riguroso que yo no he visto en toda mi vida. Aquí nosotros no teníamos luz. Había poca gente entonces que, si tú ves a uno que tiene un grupo electrógeno, sería un emancipado. Había que ver cómo lo ha conseguido. Había que ver, Era difícil. Ya no sabían qué era la famosa cerveza, el coñac, whisky, todo eso. La gente, o sea, era una disciplina para lo nuestro. Porque incluso para comer pan también era difícil. Al menos los de aquí en el sur consumían pan porque estaban los rusos aquí. Cuando tú le das en coco o naranja, te da un pan bien grande, que en ruso se llamaba bujanka. Te daban ese pan y así la gente saboreaba el pan. También daban leche condensada, nos daban, hacían intercambios. Había unos milicianos aquí arriba, aquí arriba, en Cruce de Musola. El sábado que bajan aquí, amigo, parecía una guerra. El que fuga para ahí, el que va, traen una bufo aquí, que no se puede. Ya sabemos que ya vienen, yo por ir detrás de mi casa, me escondo ahí, nada más para que no me amenazan, para que no me peguen, porque si vienen aquí te pegan, tú no puedes decir nada. ¿Quién te avala? Nada. Vienen aquí, hacen su abuso, con su camino se marchan. Y espera que el sábado venidero vuelven otra vez. El paquete de proyectos para este nuevo distrito urbano, con algo más de 5.000 millones de francos cefas, ha incluido la urbanización, el asfaltado de calles y carreteras, la construcción de viviendas de protección social, el centro de salud, la escuela, la comisaría, el mercado, el ayuntamiento, así como la rehabilitación y ampliación de esta capilla, más el saneamiento ambiental. El proyecto se inició en los años 2015 gracias a la voluntad propia del presidente Ollangema Mbaja. En 2015
2015, sí, en 2015, creo que entre junio o julio de 2015 es cuando en una gira de Estado el presidente iba llegando en todos los distritos y en cada distrito así promocionaba 3 consejos de poblado, aquel entonces, 3 consejos de poblado a distrito urbano y por suerte Musola ha estado dentro de uno de los distritos urbanos que él llamó, que él nombró a ser distrito urbano, algo que parecía, llámese quizás un cuento, ¿no? Porque a veces no llegamos a entender la política de la gente hasta tanto que no lo vemos. Porque de ahí vinieron una comisión que querían lugar para hacer viviendas sociales. Y ya sabes la población guineana cómo somos, a veces no creemos las cosas. Y vimos que en un periodo de no duró ni un año, así empezó la construcción de, llámese Musola 2. Llámese Musola 2 porque desde ahí las cosas vinieron el cambio giró de una manera espectacular porque se construyó todas las viviendas sociales. Tenemos el puesto de policía, tenemos el mercado, tenemos la rehabilitación de la iglesia, pues así hemos tenido que tener un distrito urbano, donde el 2019 es cuando se inauguró. La actual belleza de Musola ya no se parece a ningún otro lugar del planeta. Hoy ya hay lugares donde los objetivos marcados después del golpe de libertad cobran su sentido. Un distrito urbano que late en el corazón de Ollantaytambo, sus viviendas sociales, el mercado municipal, el centro de salud son hoy en día algunos de los símbolos de Musola, conocidos y reconocidos en todo el mundo. Es progresiva, porque la educación, acceso a la educación para todos, como prioridad, es lo que el presidente puso al frente. Entonces, el acceso a la educación, los oriundos han promocionado bastante y el gobierno ha creado escuelas, ha mandado maestros y están formando. Desde entonces ha habido mucha formación. ¿No? Se nota el progreso, se nota. Hay formación. Mira, mi chaval, hoy día se la ha formado, ya es director, hoy ya está promocionado al alcalde. Cuando soñábamos con eso igual. Ahora mismo acabamos de tener nuestro hermano, le han ascendido a diputado, José Luis Capote. Gracias por el apoyo de mis entes. Yo que hoy hablo aquí soy el presidente del Consejo Local. Todos los demás prometen y no, después de esas promesas falsas no les vemos. Pero al menos a Obiang le vemos. Hoy día yo gozo de una casa de cemento aérea, aunque yo prefiero vivir aquí porque aquí he nacido, pero en mi casa tengo mi llave, aunque pagando poca cosa es mía. ¿Quién me lo daría? Hay que decir la verdad. El bien, todo el mundo ve lo que es el bien, y el mal todo el mundo lo ve también. Hemos tenido a un paisano nuestro que diríamos que era el primero que estaba dentro del gobierno y se movía mucho interés por ese pueblo. Se llamaba don Enrique Quín Sumó, un señor que llegó a ostentar grandes responsabilidades dentro del gobierno. ¿Quién no le gustaría un desarrollo? ¿Por qué? Estamos viendo rendimiento, de verdad. Todo no puede salir al 100%, pero lo estamos gozando, estamos viendo. Antes de poner las viviendas sociales, lo primero que hizo es asfaltar todo eso que usted ve. Todo eso estaba bien asfaltado antes de las viviendas sociales. Y después se trajo el proyecto de la construcción de las viviendas que se ha construido una nueva escuela que es una reliquia, de verdad. Nunca se esperaba que podía haber una escuela aquí en Musola. Una escuela que tiene, parece, 6 aulas, tiene oficina de director, oficina de jefe de estudios, oficina de secretaria, hay salón de reuniones y últimamente vinieron a acabarlo del vallado. Han hecho el vallado de todo el centro. Es una maravilla, porque si llegas en la oficina del director, parece la oficina de un ministro.
Yo como maestro aquí nunca he disfrutado una oportunidad. No, nunca lo he disfrutado. Es un orgullo para nosotros. Yo me acuerdo en el día de la inauguración, un joven, sabes que los jóvenes son así, ya hablaba no pidió palabra, ya hablaba, papá, queremos luz. Y él, con que escuchó el sonido de esa frase, entonces él mismo contestó y dije, cuando aquí ya es un distrito urbano, dentro de poco vais a tener luz. Y de verdad que lo vimos. Hoy día estamos gozando de luz al 100%. Yo tengo un cacharro motor ahí que compré 300 y pico mil y lo abandonó ahí detrás. Porque, ¿qué voy a hacer con motor más si ya tengo luz? Él mismo sacó en su bolsillo el papel. Empezó a leer. Musola muere, Basacato, aquí en el distrito de Lubá. Primero que Dios le da larga vida. Lo que está haciendo por Guinea en general y particularmente Musola, los oriundos de aquí, tanto los que residen en Malabo como los que residimos aquí, lo valoramos al 100%. Que siempre y cuando le estaremos apoyando. Como mayor del pueblo y viviendo la situación de todos los ciudadanos, nosotros estamos siguiendo al 100% la línea política del presidente de la República. Aquí hay niños que progresan, gracias por esa sala de educación que ha hecho aquí, van ahí. Tu papá, tu niño si sale bien es para ti, ¿no? Va a pensar obvio. Será para ti. ¿Y quién lo hace? El presidente. Esas oportunidades que nos dan es lo que queremos. Y que lo siga haciendo, que Dios le dé larga vida. Sabremos que nadie es eterno. Pero que coja donde ha cogido hasta donde Dios le alcance. Y nosotros le apoyaremos siempre. Si pudiéramos tenerle para toda la eternidad, pediríamos a Dios que sea así, pero el ser que nace es el ser que debe morir. Pero le agradecemos sinceramente de todo corazón y estamos con su apoyo constante. Para tomar la magia que se produjo después del golpe de libertad del 3 de agosto de 1979, hay que adentrarse hoy en día en el distrito urbano de Musola para explorar su historia que conoció su cambio desde este día del golpe de libertad. Para ver entonces la gente alguien que tiene radio, los rusos son los que facilitaban a la gente tener una radio aquí en Lubá. No era fácil tener una radio. Era para nosotros un renacer, una alegría, una cosa que no esperábamos. Y así, todo el mundo alegre, contento. La verdad, estábamos en una esclavitud total. No había esperanza de vida. Construida en la época de los colonizadores, el distrito urbano de Musola, situado en la zona sur de Lubá, hoy es una de las ciudades más lujosas de su entorno, un lugar que hoy atrae a las más prodigiosas firmas de la historia de este país. Algunas obras están aquí desde los años 2015. La agricultura de este distrito urbano se basa en la plantación de cañas, ñames, frutopanes, cocoteros, papayas, arroz, yuca, plátanos y tomate, este último un recurso importantísimo para la economía de sus hogares. En este pueblo, el desarrollo agrícola ya ha superado el método primitivo de tala y quema, y esta producción no deja de producir y extraer recursos naturales ciegamente. Sí, para plantar eso, primero se chapea, después de chapear se hace el semillero en una parte, y después se vuelve a sacarlo más, empezar a plantar. Esto más que estamos en tiempo lluvioso así, es que cada 3 días tú tienes que fumigarlo. Sin esa fumigación en tiempo lluvioso no puede haber tomate. Las aguas cristalinas y las montañas verdes son recursos de oro y plata. Hoy en Musola se adhiere a la multitud del equilibrio del desarrollo económico y el entorno ecológico. Hay berenjena, tienen perejil. Ellos, porque yo hace mucho que yo soy el primero que plantaba aquí, pero desde cuando ellos llegaron he visto que las cosas no va ya, pues me he colgado. Y ellos
plantan muchas cosas, perejil, ¿cómo se llama? Sandía, plantan muchas cosas que plantan. Explora activamente el método de sus productivos más ecológicos y respetuosos con el medio ambiente. Busca un desarrollo sostenible que establezca un equilibrio entre el desarrollo agrícola y la protección ambiental y sea abarcado en un camino integral de la economía y la ecología, el desarrollo y la protección. Así es hoy en día el distrito urbano de Mossola, gracias a Obiang Yamambaja.